O sea, es que como que mencionaste un poquito Ujú, de que ellos han cambiado y debido a esta creencia ujú. están como que otra vez retomando las costumbres Ujú. como reivindicación. ¿De qué forma crees que lo mezclan Con con sus la cultura que encuentran acá, la limeña existente? Cómo viven, cómo se relacionan, cómo se visten, qué música escuchan, Claro. cosas así. Ya, ok, a ver. Entonces, en ese caso, bueno, yo pienso, y lo que más o menos en estos años ha sido la configuración de la conducta o de la manera en la cual los jóvenes han establecido sus relaciones sociales con su entorno, ¿no? Uno es a partir o digamos a través de, claro, la música infiere bastante, ¿no? Es una, eh, es una cuestión, la música expresa mucho, es la inspiración, ¿no? Es lo que dice hay un sociólogo que dice que la música que escuchas define mucho de lo que tú eres, ¿no? Porque nadie canta algo que no digamos le entretenga, que no le llame la atención, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es a partir sí de la música y de cómo adaptan la propia música que escucha su familia, cómo empiezan a aceptar, ¿no? Por ejemplo, el tema del folclore, el tema de los conciertos, ese tipo de cosas antes era una cosa de burla, ¿no? Si se dan cuenta, algo que socialmente siempre sucede es que aquello que nos genera burla o que nos genera risa es aquello que es tabú en nosotros, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema de la música siempre lo ha sido, porque siempre que decían, no, es que tal persona escucha chicha o tal persona escucha guayno, ¿no? Entonces era como que, ay Dios mío, lo despectivo, ¿no? En cambio ahora no es así, ¿no? Ahora es como que la fusión que se ha generado a partir no sé, grupos, por ejemplo, Bareto, ¿no? Grupos claro, que mezclan ciertos ritmos, ciertas melodías, hacen que más bien eso sea, de cierta forma, es algo positivo y negativo. Lo positivo es que se está revalorando, ¿no? Muchos ritmos, muchos instrumentos mismos, y lo negativo en cierta medida es que se está exotizando también la música, ¿no? Es como que, ay, qué bonito esto, porque es como que, ay, mira, yo escucho tal música porque es como que lo exótico, por llamar la atención, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver con el tema y en los jóvenes tiene mucho que ver por una cuestión, porque todos buscan llamar la atención, ¿no? O tener, digamos, posicionarse a nivel social, ¿no? Generar identidad, porque igual en todo nuestra identidad va siendo interpelada a medida que vamos creciendo, que vamos socializando. Entonces, no sé si va por ahí más o menos la Sí, pregunta. por ejemplo, con lo que mencionas de Bareto, ¿tú crees que grupos así Uh-huh. hacen que desaparezca lo tradicional? Porque viene de un origen ese Claro, tipo sí. de música. Uh-huh. ¿Crees que hace que desaparezca o que en realidad Se mantiene vivo. claro, lo mantenga al momento de fusionarlo y transformarlo para Claro. que se adapte? Uh-huh. No, yo creo que es positivo el impacto que tiene, en el sentido de que sí reivindica, sí genera, porque sucede una cosa, ¿no? Que al escuchar, por ejemplo, a Bareto, ese tipo, y la música que traen, la propuesta que traen, porque sí de cierta forma es nueva en cuanto al ritmo, de alguna forma, pero sí hace que te acerca a algo, ¿no? O sea, al escuchar a Bareto, o la música que ellos proponen, te lleva a escuchar a la música que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta que ellos tienen es muy positiva en ese aspecto, porque ellos para generar esa música no es que se les haya ocurrido de la noche a la mañana empezar a tocar eso, ¿no? Sino es que han escuchado ese tipo de música y sí, o sea, y es como que la versión pues actualizada o la versión moderna, por decirlo así, que ellos tienen de ese tipo de música, ¿no? Pero yo creo que justamente a los jóvenes lo que hace que este tipo de grupos o la propuesta de este tipo de grupos es acercarlos a lo que hay detrás de, ¿no? Evidentemente es muy subjetivo el tema de si es que al llegar a la música que hay detrás de la propuesta de Bareto, ellos lo tomen de una manera pues positiva o negativa, ¿no? O sea, ya es una cuestión muy personal, pero yo creo que la música, la moda, por ejemplo, ¿no? También es algo que impacta bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, en la misma sierra, ya, No te preocupes. en la misma sierra o en los mismos pueblos, antes era una cuestión muy
¿qué les digo? Muy distinta. Perdón, chicas, disculpen. No, Estoy apagando ya. Está apagado. Antes era una cuestión muy, ¿qué les digo? Distinta. El tema de la ropa, ¿no? Las faldas, y tiene que ver con... Ahí hay dos variables, ya en cuanto a la moda o las cuestiones de ropa. Una es el tema del género, ¿no? Porque antes pasaba mucho que las mujeres tenían que usar falda, los hombres pantalón, ¿no? Y la otra variable también tiene que ver con el proceso de desarrollo económico del país, ¿no? O sea, el tema de la globalización, porque la globalización no es solamente un tema de, ¿qué les digo? Es un tema internacional, es un tema intranacional, es un tema que tiene que ver con la descentralización, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes que era muy difícil, por ejemplo, que acá llegue ropa así a la moda, por decirlo de alguna forma, era complicado, ¿no? Entonces, y que a provincia esta ropa llegue era a veces un poco más complicado por algunos motivos, pero ya a partir del proceso de globalización es que ya las barreras económicas pues son mínimas y existen lugares en el Perú donde, o sea, por ejemplo, Tacna, ¿no? O sea, de acá viajan a Tacna para traer ropa, para traer cosas, a Tumbes, ¿no? A las fronteras. Entonces, digamos que ya el tema de la ropa o de la moda sí es un tema que a través del cual cuando vienen las personas de provincia se van adaptando, sí, ¿no? Pero ya no es una cuestión como antes, ¿no? No es una cuestión que, por ejemplo, llegan acá usando polleras, no, porque la gente ya no viene vistiendo así, o sea, es la realidad actual. Hace 20 años tal vez sí la realidad era otra, pero actualmente no. ¿No? En cuanto a la música sí hay mucha reafirmación, y también en cuanto a lo cultural, ¿no? En cuanto a las costumbres, en cuanto, por ejemplo, al tema de la vivienda, ¿no? Es algo bastante complicado, ¿no? Porque las personas cuando llegan a provincia, mis papás, por ejemplo, llegaron de provincia, mis papás son de Cajamarca, entonces cuando ellos llegaron acá a Lima, ellos no, bueno, vinieron y mi mamá vino embarazada, no sabía dónde mudarse y todo esto. Entonces, el tema de la vivienda también es algo que influye mucho, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se adaptan, sí, a la realidad y al entorno, pero también al tema de a dónde van a llegar, cómo van a vivir, con quiénes van a vivir, porque cuando llegas de algún lugar, pues necesitas de algún familiar, de algún contacto, ¿no? Para poder establecerte. Entonces, digamos que el proceso de adaptación, ¿no? Va también por esa variable. Y precisamente justo tú mencionaste, estabas hablando del cambio de la globalización y lo económico. Justo la siguiente pregunta tenía que ver mucho con eso. ¿A qué tipo de cambios han ocurrido tanto a nivel social como económico? O sea, si podías profundizar un poquito más en eso. Pero ya. Bueno, lo social o las relaciones sociales están definidas básicamente por un trasfondo cultural y económico, ¿no? Entonces, el tema de la migración pues es un tema clave porque la migración es un proceso constante, ¿no? Tanto a nivel nacional como dentro de nuestro país también, ¿no? Entonces, a nivel económico, a partir del año 90, ¿no? Con el cambio de la Constitución y de nuestro sistema económico al neoliberalismo, ¿no? Surgió, digamos, un nuevo enfoque de desarrollo, ¿no? El desarrollo se redujo a lo económico, lamentablemente, y lo digo así porque se dejó de lado muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones laborales, como el caso, por ejemplo, que acaba de suceder con el tema del incendio, ¿no? Para todos el milagro económico que estaba viviendo el Perú gracias a la nueva constitución que trajo el presidente Fujimori, ¿no? En su momento, era como que wow, ¿no? Digamos, se descubrió la pólvora, pero en realidad no, porque lo que se hizo o lo que se ha generado es una deshumanización de las personas, ¿no? Que las personas digamos, la manera de hacer empresa, lamentablemente de algunas personas, ¿no? Se busque, digamos, más que nada el bien económico por sobre los derechos de las personas, sobre la dignidad de las personas y sobre todo sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal cambio, digamos, que hubo o que ha reconfigurado nuestra realidad económica. Sin embargo, ya años después, las crisis económicas, yo creo que también en nuestro país influye mucho el tema de la política, ¿no? Porque no somos un país independiente, o sea, la realidad es que el proceso de independización del Perú pues es básicamente un mito, porque no hay,
la independencia no va por una cuestión formal, ¿no? Porque lamentablemente el proceso de independización de nuestro país fue un mero saludo a la bandera realmente, porque simplemente se firmó un acta, pero se cambió de verdugo, ¿no? Porque se vendió prácticamente a nuestro país, ¿no? Se vendió, por ejemplo, el tema del guano, o sea, se explotaron tanto, o sea, se viene explotando tanto nuestros recursos, ¿no? Que es complicado que llegue, con toda la corrupción que hay, con todo el proceso de violencia que vivió nuestro país, ¿no? en los 80, es complicado o ha sido complicado que las personas o que nuestro país pueda apuntar hacia un solo objetivo, ¿no? Quienes llegan al gobierno lamentablemente llegan con una mentalidad de que quien tiene más poder puede aprovecharse más de la situación de las personas y puede vulnerar más derechos, ¿no? Entonces, el tema de la gobernabilidad y de la política en nuestro país ha hecho que la economía, ¿no? de nuestro país no apunte hacia un desarrollo integral de las personas, sino más que nada a monetarizar o a reducir todo al desarrollo económico, como les decía al inicio, sobre el tema de desarrollo, de que el desarrollo pues tiene más que ver con, no es un tema, como lo que dice Amartya Sen sobre este tema, es que el desarrollo tiene más que ver con generar capacidades en las personas que con darles el dinero, ¿no? O sea, el tema no va tanto por un tema de por ejemplo, los programas que existen actualmente, Pensión 65, Juntos, son muy positivos en el sentido de que sí aportan a la realidad y es un esfuerzo que hace el Estado, eso es innegable, ¿no? Tampoco podría decir que el Estado no está haciendo nada. Evidentemente sí hay un esfuerzo. El problema reside básicamente en que no hay un esfuerzo integral o digamos articulado, ¿no? Para que nuestro desarrollo sea más trascendental, ¿no? No solamente darle dinero a las personas, es capacitarlas, es empoderarlas y sobre todo enseñar con el ejemplo, o sea, y es algo básico, ¿no? Y que lamentablemente no se da en nuestro país por temas de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el tema económico es más o menos ese, pero lo político y social están cruzados, ¿no? No podría describirte, socialmente cambió esto, económicamente cambió esto, no, porque lo económico trascendió hacia lo cultural y hacia lo social y es un círculo virtuoso, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? Es una hélice, ¿no? Que la realidad no es algo que sea perenne, ¿no? La realidad es algo que va cambiando a medida o que va haciendo, ¿qué les digo? Va yendo de un lado a otro, ¿no? Y que, digamos, en líneas generales, lo que hace que la realidad sea compleja es justamente que existen procesos y esfuerzos y de diversos actores, ¿no? O sea, no es solamente los ciudadanos, están los ciudadanos, la sociedad civil, están el gobierno, están diversas organizaciones, ¿no? Entonces, esa es más o menos. Y algo para complementar esto, que quería, digamos, comentar sobre este tema y los cambios que han habido, es acerca de los movimientos sociales en el Perú, ¿no? Los movimientos sociales hasta los años 90, más o menos 95, apuntaban a un tema de, ¿qué les digo?, de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el proceso de migración en el Perú hacia Lima, con el tema del hacinamiento que existe, lo que hubo fue movimientos barriales, movimientos con la reforma agraria, movimientos para poder poseer las tierras, ¿no? En cambio, ya a partir del cambio de la Constitución, ya los movimientos han sido más por reivindicación de derechos, ¿no? Reivindicación del derecho de las mujeres, reivindicación por temas laborales, ¿no? Entonces ya ha ido cambiando, digamos, los movimientos sociales en el Perú y o sea, sí me parece importante mencionarlo porque si bien es cierto, la realidad es una, pero también es cómo los actores a través de movimientos sociales enfrentan esa realidad, ¿no? Claro, también dentro de lo que es economía, por ejemplo, un problema que tiene el Perú es la informalidad. Sí. Entonces, ¿qué influencia ha tenido esta migración en la informalidad del Perú? Porque es tan grande que hasta es parte del mismo PBI de Perú. Entonces, claro. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, el tema de la informalidad es complejo en el sentido de que no, o sea, yo no podría decir que la informalidad ha sido algo negativo, ¿no? Porque lo informal no es lo ilegal, ¿no? Entonces lo informal es algo que
se ha ido dando a partir de los vacíos que existen digamos, los alcances que tiene, no sé si no solamente el Estado, sino también las personas para el tema del acceso, ¿no? Si no hay acceso a la educación por motivos familiares, muchas veces personales, pero también porque no existían colegios cerca, digamos, cuando las personas que han migrado a Lima, ¿no? Que ya vienen, digamos, dispuestas a emprender un negocio, ¿no? Que no necesariamente está planificado a través de una estructura de negocios, como lo hacen la mayoría de personas que quieren ya formadas, digamos, o educadas en el tema, ¿no? Que cuando ponen su negocio, pues es un plan de negocio y todo este tema. En cambio, las personas que vienen de provincia dicen, ¿dónde hay dinero? ¿No? Que es justamente el tema del trabajo que vemos en Alternativa. Muchas de las personas cuando vienen pertenecen al sector informal, entonces lo que dicen es ¿por qué migró? ¿Para qué migró? ¿Cuál ha sido el objetivo? Entonces lo que nos dicen, bueno, yo migré por un tema de dónde había dinero, entonces dijimos, sí, voy a, por ejemplo, venir a Gamarra, comprar ropa, llevar y traerla, y en eso va a consistir mi negocio, ¿no? Entonces, básicamente es esa el tema de la informalidad va por allí, ¿no? Va por un tema de que lamentablemente el chip también que tenemos muchas veces, y como el mismo Estado o nuestro mismo país se ha ido configurando para reducir todo lo económico, porque todo se mide a través de eso, ¿no? Porque es lo único medible, por decirlo así. Entonces las personas dicen, bueno, si es lo único medible, entonces vamos, ¿no? A donde haya dinero, ahí es hacia donde apuntan, ¿no? Y lamentablemente en muchos de los casos la informalidad ha cobrado víctimas, como lo que pasó, ¿no? Con el tema del incendio, es también parte de la informalidad, lamentablemente, ¿no? Pero lo cierto es que la informalidad tiene o debe tener ciertos límites también, ¿no? O sea, no es solamente que las personas digan, bueno, ya una cosa es una persona que venda